Saludos queridos estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante dentro del curso de Ciencias Sociales y vamos a hablar sobre el feudalismo. Así que les voy a pedir que presten mucha atención a esta primera etapa de este tema tan importante que duró muchísimos años, más de 1000 años, en el cual nosotros vamos a conocer una estructura social muy establecida y que se mantuvo durante mucho tiempo en la Europa de la Edad Media, que conocemos de esa forma. Este feudalismo va a ser un sistema desarrollado alcanzando características durante los siglos X al siglo XV, ¿okay? Y en el cual van a intervenir tres aspectos importantes. El primer aspecto va a ser el aspecto social, donde va a haber una sociedad organizada en diferentes estratos, donde vamos a tener claramente establecido quién va a ser el señor feudal, el que va a generar el vasallaje, y los siervos, que van a ser todas las personas que van a vivir dentro del señorío feudal que va a tener. Segundo aspecto importante es el aspecto político. Va a haber una ausencia de poder central. La concentración del poder va a estar en la figura del señor feudal, no en los reyes exactamente establecidos. Y esto también se va a dar porque los imperios, como antes estuvieron conocidos, comienzan a desaparecer. Se observa más bien una figura desde una perspectiva territorial y económica, donde el poder agrícola va a ser el que va a dar el fundamento para la subsistencia de este señor feudal, el cual va a tener un castillo con el cual va a ir gobernando y que va a ser su pequeño reino, en el cual va a tener este territorio, y todos los que vivan en ese territorio, bueno, son parte de sus vasallos, ¿no? Va a haber una ausencia de comercio, sino que más bien va a haber una producción agrícola bastante grande. Durante todo este tiempo el avance tecnológico va a estar muy reducido, porque toda la información la va a tener la Iglesia Católica de ese momento en los libros que ellos van a mantener, y no va a darse gran cantidad de una revolución del conocimiento en las personas, ¿no? Va a ser un tiempo en el cual vamos a decir que el conocimiento se mantiene congelado a través del tiempo. ¿Qué es entonces? Es un sistema de organización político, económica y social que va a tener características especiales y que va a aparecer gracias a tres factores, ¿no? Gracias a las nuevas oleadas de invasiones, los cuales generan algún tipo de inseguridad, la pérdida de un poder real principal y la ruralización, ¿no? Donde la economía se abastece del agro básicamente. ¿Cuáles van a ser entonces los antecedentes del feudalismo? Nosotros vamos a conocer primero que se produce la crisis del Imperio Romano, la cual al darse ella va a generar también una crisis económica. Va a permitir que se va a necesitar dinero para mantener a todo ese imperio, por lo cual se provoca crisis urbana, y más bien los pueblos son los que empiezan a desarrollarse ante la necesidad de no estar en urbes sumamente grandes. Entonces regresan a lo rural y comienzan a desarrollarse en esos espacios al no existir gran cantidad de dinero. Al tener esa necesidad aumenta la productividad y comienza a existir una crisis del esclavismo propiamente dicho, y más bien se observa el trabajo de lo que sería los siervos más que esclavos, gente que trabaja para subsistir y que comienza a pagar impuestos por vivir en un lugar determinado. Los impuestos generan lo que sería inflación y subida de precios, lo cual conlleva también a una crisis comercial, y se busca autoabastecerse entre ellos, así que es un círculo vicioso que se va observando. A nivel de la crisis del Imperio Romano, a nivel del ámbito político, también genera lo que sería mucha corrupción y mucha presión también de parte de los grupos de bárbaros que se encuentran en diferentes lugares de Europa, que comienzan a luchar justamente para tener estos lugares o espacios y derrumbar lo que sería a este gran imperio romano. Causas entonces del feudalismo, para ir redondeando.
la debilidad de los reinos europeos tras la desaparición del Imperio Carolingio, el miedo e inseguridad provocadas por las nuevas invasiones en los siglos IX y X de parte de vikingos, magiares y eslavos. También la unión de la gente para la defensa común, ya que los reyes no podían garantizar la seguridad de sus súbditos, entonces ellos mismos comenzaron a generar su propia defensa en pueblos mucho más reducidos. Aumento del valor de la tierra. Al desaparecer el comercio, la forma de darle un valor a la riqueza estaba justamente en las propiedades, ¿no? Muy bien, vamos avanzando. También hay que decir que hubo mucha inseguridad en los caminos a través de ir de un lugar a otro. Por lo tanto, estar en tu sitio era obviamente un espacio de protección para evitar cualquier tipo de afectación que puedan estar robando o dañando a las personas mientras que cruzan diferentes lugares, ¿no? Entonces, en resumen, los factores de la alta Edad Media que originan el sistema feudal van a ser esta inseguridad, la ruralización, el autoabastecimiento y la pérdida del poder de un rey o de un imperio, ¿no? Y esto se originan de esta forma lo que nosotros llamamos como feudalismo. Algunas características que vamos a decir ahora sí de lo que sería el feudalismo es que estuvo basado en lo que sería el campo. Los señores feudales eran soberanos absolutos de su tierra. Ellos no solamente eran dueños de la tierra, sino eran dueños de las personas que vivían ahí. Pero, profesor, usted nos acaba de decir que ellos pagaban con impuestos. Claro, eran libres de poderse retirar cuando ellos quisieran a vivir a otros lugares donde también existían otros señores feudales. Era una decisión de cada uno de ellos y lo hacían por lo que sería la protección. Pero eso de la protección traía a acotación algunos derechos que se le otorgaba a los señores feudales, como por ejemplo la denominada prima nota, en la cual toda mujer casada tenía el privilegio del señor feudal de acostarse con ella antes que el esposo lo vaya a hacer. La sociedad estaba basada en una profunda desigualdad. Las clases sociales realmente eran dos, y a esa le vamos a sumar el clero, que son en la iglesia, pero realmente eran los nobles y el pueblo, ¿no? El clero estaba muy cercano a parte de la nobleza, pero también estaba dividido en dos partes, ¿no? El alto clero y el bajo clero. El pueblo desempeñaba el trabajo de campesinos, de artesanos, de servidumbre, de siervos, etcétera, y la nobleza era quienes dirigían este espacio territorial que ellos tenían, ¿no? Como señores feudales. Ya desaparece la concepción del hombre ligado a un estado y más bien surge la idea de una dependencia, ¿no? De que existen vasallos y hay señores feudales, pues, y esto dura muchísimos años. Los elementos característicos que va a tener el feudo va a tener a los nobles, y los señores feudales son nobles, y los de la alta iglesia o alto clero, y luego tenemos al vasallaje, que son los nobles, los llamados homenaje, que son los nobles o de la iglesia, el clero, bajo clero, y los que se denominan también investidura, que trabajan para el feudo a cambio de algunos pagos o rentas que vayan a recibir, pero que realmente no son vasallos, ¿no? Y los siervos, que justamente hacen de servidumbre permanentemente de los que serían los nobles y del señor feudal. Entonces tenemos la sociedad feudal de esta forma, con una función bastante clara en la parte superior de lo que sería, pues, el señor feudal como si fuera un rey, y todo lo que es el clero y las demás personas hasta la parte baja, que son los siervos, ¿no? Realmente el señorío feudal, bueno, lo que genera es tener una condición de determinada relación de propiedad de la tierra. Quien posee la tierra es libre realmente, y el que no posee es reducido a ser siervo. Entonces el dueño de toda esa tierra puede hacer y deshacer. Entonces ese era el señor feudal. Y si tú quieres vivir en su tierra, entonces tendrías que obedecer y ser siervo de esa persona. Las clases sociales entonces en la Edad Media van a estar divididas por nobleza, clero y el campesinado.
La nobleza serían las características que se les denominaba, eran los que luchan. Su función era defender a todos los que vivían en ese espacio territorial y estaba compuesto por todos los señores y los vasallos del rey y de la nobleza, ¿no? Luego tenías al clero, que son los que rezan. Su función era establecer vínculos entre Dios y los hombres. El alto clero provenía de la nobleza, mientras que el bajo clero es el que se relacionaba con la gente del pueblo. Y luego tiene el campesinado, que son los que trabajan. Su función social era la de mantener al resto de la sociedad con su trabajo y con su esfuerzo. Era el más numeroso y compuesto por una gran mayoría de siervos que por nacimiento o por herencia dependían de algún señor, ¿sí? Vivían dentro de este espacio territorial. Entonces tenemos a la nobleza compuesta por los reyes, más los nobles, a los cuales se les daba, por ejemplo, orden de caballería, y tenemos al clero formado por sacerdotes. Decíamos que teníamos el clero secular y el clero regular, constituido por los sacerdotes que viven en los conventos, y el secular, el que depende directamente del obispo y vive pues en las iglesias, ¿no? En la iglesia principal que vayan a tener, ¿no? Y que va a ser el que transmite la información al pueblo. Realmente ese es el clero secular, pero en cambio el regular era el que estaba en las órdenes, en los conventos, viviendo ellos la religión católica. Los campesinos van a ser toda la gran masa que vivían en las villas, por eso es que de ahí viene el término de villanos. Eran hombres libres, pero vasallos de un señor. Tenían algunas obligaciones, como la corveas, que es trabajar las tierras del señor feudal, la talla, que es el pago de un tributo al señor feudal, la gabela, o el impuesto por el uso de algún molino o horno para hacer pan, y la pernada, el derecho del señor del señor de pasar la noche de bodas con la novia, como les decía hace un momento, ¿no? Los siervos de la gleba, ellos eran casi esclavos y servían justamente para hacer algún tipo de actividades de servicio a los señores feudales. Entonces tenían las personas que eran privilegiadas, nobles y clero, y los no privilegiados, que eran los campesinos, algunos libres y otros siervos justamente del señor feudal. De esta forma vamos a ir concluyendo esta primera etapa del feudalismo, donde estamos hablando sus características, observando justamente que en la parte superior de una pirámide tenemos al rey, luego el alto clero o alta nobleza, el bajo clero, pequeña nobleza, y los siervos y campesinos, que se encontraban como un estamento no privilegiado, ¿no? Mientras que todos los tres de arriba sí tenían privilegios y eran mantenidos por los de abajo. La base social económica era obviamente el feudo, que era un lugar donde habían castillos y tierra, y vamos a conocer que ahí va a estar dividido, por ejemplo, en lo que serían los mansos, que son los lugares donde vivían pues los villanos, y ellos cultivaban ese espacio, y la reserva, que eran los terrenos que se cultivaban para el señor feudal. Básicamente es esto. Y nada, vamos avanzando para ya ir concluyendo. Entonces el feudo es entendido como un territorio donde se maneja el aspecto económico, sostener a todos los señores feudales y a toda la nobleza que vivía con él, y esto llevó a que vayan creciendo diferentes villas o pueblos alrededor de los castillos donde vivía el señor feudal, ¿no? Como el castillo que vemos aquí, y las villas que se preparaban a los alrededores, y que ahí era donde vivían los villanos, ¿no? Te voy a pedir que investigues sobre alguien muy importante que fue Justiniano y cuál es la importancia de él. Y segundo, cuál era la importancia, de acuerdo a todo lo que hemos hablado, sobre la religión para el feudalismo. Y por último, ilústrame las clases sociales feudales que hemos descrito ahora. Así que bueno, con eso quedamos y nos encontramos en la siguiente clase para seguir hablando sobre el feudalismo y cómo se dividía este feudo. Muy bien, nos vemos hasta la próxima semana.